Muy buenos días a todos. 11 de la mañana en punto, comenzamos. Buenos días. Buenos días. Bueno, buen día, chicos, jóvenes, estudiantes de todo lo que tenemos en la Universidad Michoacana, niños particularmente que se están ingresando a la plataforma. Pues bienvenidos a los coloquios sabatinos Formar e Incluir, en el cual hoy tenemos el gusto de tener al maestro José Guadalupe Quesada Amezcua, de la Facultad de Ingeniería Mecánica, y que en un día como hoy, 22 de octubre, que estamos festejando el 208 aniversario de la Constitución de Apatzingán, haremos presente su currículum. Bueno, él es licenciado en Ingeniería y maestro en Metalurgias por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es ingeniero con experiencia profesional en instalaciones electromecánicas y ha sido catedrático en la Universidad Michoacana por 30 años, o más, yo diría que más, nada más puso 30, pero es más de 30 porque lo conozco hace ya más rato, en la misma Facultad de Ingeniería Mecánica. Ha sido asesor y coasesor en tesis de licenciatura y maestría en la misma Universidad Michoacana y ha participado obviamente en congresos nacionales e internacionales con su especialidad. Él es en temas relacionados con lo que viene siendo el desarrollo y evaluación de propiedades mecánicas de aceros y hierros de nueva generación. O sea que está muy actualizado el maestro en esto de los minerales. Además, ha publicado artículos de lo mismo, de su tema de desarrollo en diferentes revistas científicas. Tiene diferentes áreas de interés, y esas las voy a leer porque tiene su complejidad leerlas. Es el estudio de la tribología, la soldadura, los tratamientos termomecánicos, la evaluación de propiedades mecánicas, el análisis y caracterización de las aleaciones ferrosas. Esa es su área de interés, pero no solo, y también se ha dedicado fuera de la dependencia de la universidad a la peritaje y asesorías técnicas en el campo de la ingeniería mecánica. Él es miembro fundador y es presidente también del Consejo de Ingenieros Mecánicos Nicolaitas de Michoacán, AC desde el 2013. Y actualmente, para nuestro sentir, es un profesor con dictamen jubilatorio por la Universidad Michoacana, por eso se coloca como profesor jubilado, aunque todavía tiene el dictamen. Sin embargo, nuestro sentir, porque es una persona que no solamente es un excelente catedrático, un excelente investigador, también es un excelente ser humano que ha participado activamente con nosotros en muchas de las actividades que hemos desarrollado en este grupo de Pensar e Incluir. Bienvenido, maestro Quesadas, a la clase, a la charla con los jóvenes del día de hoy. Muchas gracias, maestra Tania. Muy buenos días a todos los asistentes. Es un honor el poder participar en esta serie de charlas, conferencias para jóvenes. Espero que les sea de utilidad y al mismo tiempo ojalá les pueda servir como inquietud para en algún momento determinado, si consideran pues dedicarse a estudiar este campo de la ciencia que es tan apasionante desde mi punto de vista. Agradezco mucho a las instituciones, a las dependencias que me hicieron el favor de invitarme, a la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo, a la Universidad Michoacana que nos da ahora sí la oportunidad, a mi facultad, a la Facultad de Ingeniería Mecánica y bueno, al Colegio de Ingenieros Mecánicos Nicolaitas del estado de Michoacán, en el cual pertenecer y representar ya desde hace algún tiempo. El título de nuestra charla, como ustedes pueden observar, se llama Los minerales. ¿Cómo? ¿Dónde están? ¿En qué se utilizan? Muchas veces en nuestra vida diaria tenemos contacto con una serie de artículos, con una serie de cosas y no nos ponemos a reflexionar de dónde provienen estas cosas. Les puedo mencionar como ejemplo, yo creo que todos en casa tenemos un vaso de vidrio en el cual podemos servirnos líquidos. Tenemos lunas, espejos, o sea, como tradicionalmente se le llamaba antes, lunas, espejos, cristales,
los muros de nuestra casa, los pisos que tenemos, los accesorios en un sanitario, las tazas donde tomamos café, las ventanas que son nosotros les decimos de fierro. Ese material en realidad se llama, y lo vamos a escuchar durante la plática, se llama acero. Y todos estos productos, más muchos más, provienen de los minerales. Por lo tanto, me pareció interesante pues platicarles a ustedes cómo son, dónde están y en qué se utilizan. La secuencia de la presentación, la voy a leer rápido, es primero conocer un significado, una definición y la importancia que tienen los minerales en el desarrollo de la humanidad, que es el segundo punto. Esa influencia que los minerales han tenido en el ser humano desde que el ser humano existe en este planeta. Una breve historia y clasificación de los minerales y después una breve descripción de cómo, dónde y cuántos minerales existen. Hay una gran cantidad de este tipo de materiales que así los conocemos y que tienen un origen. Y al final una breve descripción de la obtención de los minerales. Vamos a ver nada más un ejemplo. Hay muchos procesos que se utilizan en la industria para obtener un material a partir de un mineral. Bien, vamos iniciando. La palabra mineral tiene un significado que a partir de un vocablo de la lengua galia en la Francia antigua, daban a entender cuando decían mineral que es una sustancia extraída por mineros. Es decir, entonces, que el hombre, que los seres humanos siempre han tenido esa inquietud desde la antigüedad de poder hacer uso de lo que existe en nuestro planeta. Para ello, seguramente por allí ustedes han visto en algún dibujo, cuando vemos dibujos rupestres de la antigüedad o en algunas escenificaciones, cómo el ser humano utilizaba al principio la madera, la arcilla, y luego poco a poco fue comenzando a utilizar, si por allí en sus escuelas les han dicho la edad del cobre, del bronce, la edad del hierro. Todos estos términos de manera indirecta provienen de esto, de los minerales. Entonces, todo aquello que el ser humano extrae, saca de la corteza de la tierra, puede tener una utilidad. También se dice que la palabra mineral proviene de un vocablo celta, que es una civilización antigua, donde decían ellos main, y que significa oro. Y bueno, pues hemos escuchado el mineral de oro, donde puede encontrarse de varias maneras. Platicaremos un poquito más adelante de ello. En otro concepto, hay una segunda teoría que nos dice que proviene de un vocablo también de la cultura acadia, es un vocablo acadio donde ellos decían manu, que significa unidad de peso. Si combinamos estas dos relaciones, podemos decir que un mineral pues va a ser para obtener un producto, como en este caso el oro, o puede ser el hierro, o puede ser el aluminio. Significa un componente, un elemento que nosotros conocemos a través de algo que les voy a mostrar más adelante, la tabla periódica. Y ese componente, esa pieza que es extraída en forma de roca, que es lo fundamental de los minerales que se presentan como rocas, tienen un peso.
Entonces está muy relacionado. Por lo tanto, un mineral lo podemos definir como un sólido. Ese sólido significa que tenemos entonces una sustancia que se encuentra en ese estado. Vamos a recordar que en la física, todo lo que tenemos en la naturaleza lo podemos dividir, que puede estar en estado sólido, puede estar en estado líquido o puede estar en estado gaseoso. Todo lo que podemos tocar, palpar nosotros como seres humanos y que no tiene una deformidad, que no lo podemos modificar, es un sólido. El agua es un líquido, ¿sí? Los enseres de limpieza que utiliza mamá en casa son líquidos, alimentos, jugos, etcétera. Y gases, bueno, pues cuando ponemos a hervir el agua y que sale un vapor allí, un humo, ese es el vapor. Entonces, los minerales tienen esa característica de ser sólidos. Y esos minerales en estado sólido llevan procesos de elaboración, se van formando, se van siendo formados en la naturaleza desde la antigüedad y ahora el hombre los aprovecha mucho, mucho. Entonces son procesos naturales de tipo inorgánico, así es como se les llama. ¿Por qué inorgánico? Porque no tienen como fundamento para formar, por ejemplo, como el petróleo. Los pozos de petróleo son sustancias que se forman a base de carbono, de hidrógeno. Y entonces los minerales tienen esa característica que no son formados por estos dos elementos que son orgánicos y entonces todos los elementos que conforman estos procesos naturales de formación son de tipo inorgánico. También tienen como característica una composición química definida que no es fija. Allí en la imagen ustedes pueden ver en las fotografías, por ejemplo, del lado izquierdo, un nombre que se conoce como halita, que tiene cloro y que tiene sodio. Y esa halita es la sal común que consumimos en casa. Esa sal común es un mineral que ha sido formado durante el transcurso de los años para poder ser utilizada por el hombre. En el centro ven ustedes un nombre que es silvina y ese contiene cloro y contiene potasio. Entonces, esta silvina se utiliza para poder obtener un metal que tiene de manera interna en toda su estructura. Estructura ahí en la figura derecha ustedes pueden observar una serie de pelotitas acomodadas. Y a eso nosotros, cuando ya vamos conociendo todo lo que se refiere a los minerales, sabemos que ese acomodo de esas pelotitas que representan los átomos de cada uno de los elementos que conforman el mineral tienen un acomodo muy ordenado. Por eso al final en el punto 4 decimos que los minerales tienen una disposición atómica ordenada a la cual se le conoce como estructura cristalina. Hay diferentes tipos de estructuras, aquí presentamos nada más una de ellas. La idea es que sepamos que todos los minerales y materiales que se derivan de los materiales y sobre todo porque es una característica del estado sólido, los átomos que conforman la estructura tienen esa organización, están muy bien acomodados, están muy juntos, cosa que no sucede en el estado líquido y en el estado gaseoso. Por lo tanto,
La base del conocimiento de los minerales se fundamenta en la tabla periódica de los elementos químicos. Perdón, maestro. Montserrat, ¿puedes apagar tu micrófono? Montserrat, por favor. Gracias. Adelante. Permítame. Adelante, ingeniero. Entonces, sí, gracias. Entonces, la tabla periódica es fundamental para el conocimiento de los minerales. Podemos decir nada más de manera general, existen conocidos. En esta tabla periódica, que es un poquito antigua, tenemos 103 elementos, pero ya hay hasta el elemento 118 que no están aquí ubicados. El fundamento de la tabla periódica nos dice que tenemos principalmente metales. Todos los que están ahí en color morado, que es el color que yo observo, son metales. Pero también tenemos metales de transición, tierras raras, metaloides, ¿sí? Y gases nobles. Entonces, esta diversidad de elementos que el hombre ha encontrado provienen todos en manera que se encuentran ya sea en la corteza terrestre, que vamos a ver un poquito más adelante, es decir, en la superficie de la Tierra, o en el ambiente, en la atmósfera, ¿sí? Y el hombre desde la antigüedad tuvo esa curiosidad para poder saber qué es lo que tenemos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de los minerales? ¿Por qué son importantes? Son importantes porque existen minerales en los alimentos que consumimos, ¿sí? En la carne, en las verduras, en los oligenosos, perdón por la palabra, no soy muy experto, ¿sí? Y el ser humano consume minerales. Son importantes porque, bueno, a quien no le gusta, por ejemplo, tener de manera distintiva una joya, un anillo, una cadena, un brazalete, que pueden ser fabricados en oro, en plata, en cadmio, en níquel, en cobre. Entonces, la industria, a lo que quiero yo decir es que una gran cantidad de las industrias, de las tecnologías actuales, tienen fundamento en los minerales. Como acabo de mencionar, el oro, la plata, que es lo que más conocemos, un anillo, les digo, un arete, un brazalete. Su camino inicial para poder ser un anillo de oro inició a partir de un mineral. Y así, otras cosas, como por ejemplo las estructuras, las vías de comunicación, los puentes, edificios, nuestras casas, el cemento, la grava, la arena, que se utilizan para la construcción, provienen de los minerales. Y podemos ver en las grandes ciudades cuánta obra se hace, cuánta vivienda se construye, lo que vemos en las calles por donde transitan, por donde van nuestros vehículos, ¿sí? Proviene de un mineral. No se diga las artesanías, todo lo que tenemos en casa, que podemos ver como lo que ven ustedes en su imagen, un plato, una cuchara, una jarra, una taza. Entonces, aquí en nuestro país es una industria muy productiva y todo ello proviene de minerales. Minerales que son trabajados, que llevan un proceso para poder ver estos productos que nosotros vemos de nuestra vida diaria. Mencionaba yo hace un rato los vehículos. Entonces, a nivel mundial, en la industria automotriz, en la fabricación de los automóviles, muchos, yo digo el 95%, el 90% de las partes que se utilizan
para fabricar un automóvil, una camioneta, lo que a ustedes se les ocurra, tienen como origen un mineral. Como acabo de mencionar. ¿De qué está fabricada, por ejemplo, la lámina que es lo que le da esa figura, esa estética al automóvil? De un mineral de fierro, que tiene un proceso de trabajado de separación de elementos que se utilizan para llegar finalmente a la en gran cantidad tener ese elemento, el fierro, que tiene otros elementos, pero como base tiene el fierro para poder fabricar la lámina, o bien los cristales del parabrisas laterales, ¿sí? O bien, yo creo que han escuchado, un carro utiliza una bujía para poder generar la explosión del combustible de la gasolina y hacer que el automóvil vaya caminando, vaya rodando, por decirlo de esa manera, sobre sus neumáticos. Esa explosión generada por una chispa eléctrica en una bujía fabricada con un cerámico que originalmente fue un mineral. Entonces, tenemos una gran diversidad de objetos, de piezas, de productos, de cosas que provienen de los minerales. La industria de las telecomunicaciones, un satélite tiene una gran cantidad de productos que provienen de los minerales. ¿Sí? Si antiguamente el hombre miraba las estrellas desde la superficie, ahora las puede mirar desde el espacio. Y yo diría, sin temor a equivocarme, gracias a los minerales. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de productos, como les digo, que son fabricados con los minerales. La generación de energía, la energía atómica, el uranio, el plutonio, parte de un mineral. Y esos elementos, por sus características químicas, físicas, hemos escuchado las plantas nucleares, ¿sí?, que fabrica el hombre para generar energía. Entonces, es únicamente hacer notar que mucho de lo que utilizamos, aquí pueden leer prótesis dental de circonia. El circonio o la circonia es un mineral, ¿sí? Escuchamos también prótesis de cerámica, así les dicen allí los odontólogos. Son fabricados a partir de minerales. Entonces, como yo mencionaba, en los alimentos, nada más para complementar, el cuerpo humano está formado hasta por un 4% de minerales. Minerales como calcio, fósforo, son elementos, pero que parten de un mineral. Calcio, fósforo, magnesio, sodio, que se pueden ayudar para el funcionamiento de los huesos, de los músculos, del corazón, del cerebro, para que el cuerpo humano realice sus funciones orgánicas de manera lo más adecuada posible. ¿Sí? Claro, un elemento que sea de origen mineral y que esté en el cuerpo humano y que esté en exceso, también es dañino. ¿Sí? Como ejemplo, ¿qué podemos decir? Escuchamos, no hay que consumir mucha Coca-Cola porque tiene azúcar y nos va a causar algún problema. No hay que sobrealimentarse con algunos tipos de alimentos porque pueden causar algún problema. ¿Sí? Luego escuchamos, alguien está sobrevitaminado. Pues sí, es que se excede. Entonces, lo más correcto es con moderación. El ejemplo que mencionábamos, la combinación del cloro y del sodio, que son dos elementos químicos, pero que forman un mineral, recibe ese nombre de halita. Y lo conocemos químicamente como cloruro de sodio. Pero en la casa nosotros, cuando estamos
consumiendo una carne, un bistec, un caldo, pues le decimos a mamá, papá, nosotros me pasas la sal porque quiero comer un poquito más de sal. También es dañina cuando está en exceso, ¿sí? Porque causa problemas físicos, orgánicos. Todo esto del colesterol, triglicéridos, bueno, pues tiene que ver a veces con el consumo de sal. El metabolismo de nuestro organismo y consumimos mucha sal nos causa problemas. Entonces, la sal común es un cloruro de sodio que se llama halita, pero que es un mineral. Nada más espero que se pueda ver, es un pequeño video, tal vez por la señal tarden ustedes en ver, pero estamos viendo en un microscopio que el hombre ha logrado inventar para ver aumentos hasta de 100,000 aumentos. Van a observar allí en el video un grano de sal, cómo se ve en un microscopio. ¿Sí? A este tipo de tecnología se le llama microscopía electrónica de barrido, donde lo que hacen es, así como nosotros tenemos muchas veces, nos hemos acercado a un microscopio normal, pues hay otro tipo de instrumentos que el hombre ha inventado para ver a grandes aumentos partículas como la sal y muchas otras cosas, o los óxidos, las piezas dentales, materiales. Y esto es lo que, pues, en mi experiencia, durante mucho tiempo estuve en contacto en la universidad. La universidad cuenta con equipos de esta capacidad para poder ver piezas. Entonces, ustedes pueden ver los cubos, que esa es una estructura cristalina. ¿Sí? Existen otras, como les menciono, pero aquí, en este caso en particular, podemos ver los pequeños cubitos donde en esos cubos están acomodados los átomos. ¿Sí? Es decir, la sal común, que está formada por átomos de cloro y de sodio acomodados de manera muy ordenada, que forman los cubos, y esos cubos forman un grano de sal, y así todos los granos de sal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos nosotros observar. Eso y muchas cosas más en instrumentos que el hombre ha inventado, como les menciono, en los microscopios. Para todo aquel que en algún momento dado quisiera, maestra Tania, tal vez se pueda organizar algún recorrido en alguna escuela en un futuro. Regresando un poquito, haciendo un poco de historia, nosotros hemos escuchado que el hombre ha utilizado materiales dependiendo de la época en que el hombre ha vivido. En la prehistoria, en la edad de piedra, es decir, hace más de 5,000 años o hace 5,000 años, pues los primeros habitantes de este mundo utilizaban la arcilla, que es un mineral, utilizaban las rocas, que es un mineral, también utilizaban la madera o los huesos de aquellos animales que ellos cazaban y utilizaban, con ello fabricaban utensilios. ¿Sí? Posteriormente, en la Edad Antigua, o de bronce, como se llama, que de acuerdo con la historia se puede decir que fue del año 3000 antes de Cristo al año 500 después de Cristo, además de los elementos o de los materiales anteriores como la arcilla, las rocas, comenzó el hombre y descubrió que utilizando calor podía obtener de las rocas, de los minerales en forma de rocas, cobre, y que luego al cobre le podía poner otro tipo de elemento como es el estaño, y fabricaba bronce, y con eso ya podía tener herramientas, utensilios, cosas que le ayudaban más a vivir más cómodo,
Incluso muchas de las guerras antiguas que escuchamos, pues era por tener el conocimiento de eso, de esta manera de fabricar el cobre, el bronce, y fue generador de muchas guerras en la antigüedad, porque fabricaban, quien tenía ese conocimiento, pues fabricaba lanzas, fabricaba flechas, fabricaba escudos, fabricaba muchas cosas que ya tenían de un material diferente, que tenía propiedades, como decía la maestra Tania al principio, sobre las propiedades físicas, de resistencia, de dureza, mucho más altas, más grandes que la arcilla, que las rocas, que la madera. Entonces tenían un plus, tenían algo que les ayudaba a ser más poderosos que las otras tribus. Luego, en la Edad Media, a estos materiales se adicionó el hierro, que tiene esas características diferentes al cobre, al bronce, y el hierro fabricado a partir de un mineral, que ahorita vamos a platicar un poquito más adelante sobre eso. Ya en la Edad Moderna, el Renacimiento, ¿sí? Adicional al hierro, se comenzó a fabricar a partir del hierro, que es extraído de un mineral, materiales que se conocen como fundiciones y aceros. Es cuando viene la revolución industrial, donde ya se comienzan a fabricar barcos de gran tamaño, locomotoras, equipos para la industria textil, una gran diversidad. Entonces, ese desarrollo que el hombre ha tenido mucho que ver con lo que obtiene de este planeta a partir de un mineral. Ya en esta actualidad, en esta época que vivimos, muchachos, podemos diversificar, yo diría enormemente, lo que el hombre ha creado. Ahora ya podemos decir, pues es que hay aceros al carbono, aceros aliados, aceros de alta y baja aleación, inoxidables, superaleaciones, aleaciones ligeras, materiales compuestos, polímeros, microaliados, aceros al titanio, níquel, que son muy, muy utilizados, muchachos, por ejemplo, para las prótesis del cuerpo humano. ¿Sí? Y el hombre sigue investigando esto, no se detiene. No crean que aquí llegó, no. Mientras estoy platicando con ustedes, seguramente hay una persona en algún lugar de la Tierra, en algún país, en un laboratorio, haciendo estudios sobre materiales, sobre los materiales, esos materiales que originalmente en su camino partieron de un mineral. ¿Sí? Y cada uno de ellos tiene alguna aplicación, ya veíamos al principio, en la industria aeronáutica, en la automotriz, en los mismos alimentos, las vitaminas que consumimos nos dicen tienen minerales. Un ejemplo así de simple y de sencillo, los frijoles que comemos en casa, antiguamente le decían a la mujer, consume porque tiene hierro, y el hierro te va a ayudar durante un parto. A las mamás, ahora las mujeres que están esperando bebé en los hospitales o en las clínicas donde van, les dan hierro para consumir y generar una condición física en su cuerpo que les ayude durante el parto. Así, de ese nivel yo tomo de importancia. Entonces, les menciono, el acero, son palabras técnicas que utilizamos mucho ya a niveles sí, de licenciatura, de maestrías, de doctorados, pero tienen un origen. Ese origen son los minerales. Es lo que el planeta nos ha dado al hombre para poder desarrollar hasta este momento lo que vemos. Todos estos, no recuerdo bien el nombre, pero luego escuchamos en las noticias que la NASA envió un equipo de
exploración a Marte, al planeta Marte. Pues todo lo que le puso a ese dispositivo, a ese equipo, a esa máquina, tuvo originalmente un inicio, y ese inicio fue un mineral. Así es que, ¿cuántos minerales hay? A la actualidad se ha detectado que hay hasta más de 4,000 minerales. Todos ellos en este mundo, en esta tierra, que son extraídos a través de un procedimiento, y vamos a platicar un poquito más adelante. De esos 4,000 minerales, muchos de ellos tienen elementos metálicos. De ahí el fundamento de la tabla periódica que veíamos. Fácilmente el 50-60% de la tabla periódica pertenece a los elementos metálicos. Y muchos otros no tienen elementos metálicos. Allí en la figura ustedes pues ven una fotografía de una serie de personas que están en algún lugar obteniendo muestras de esas rocas, de esa corteza de donde se encuentran, y que dan pie a obtener aquí en la fotografía del lado derecho, pues tenemos pocos tipos de minerales, ¿sí? Que pirita, que magnesita, que hay una que se llama, espérenme tantito que se me fue el nombre, hematita. Esos nombres son los que reciben los minerales. Y cada uno tiene sus propias características. Por ejemplo, déjenme ver si ahí sigue, donde ese compuesto químico que está formado por elementos, en el caso, por ejemplo, del oro, de la plata, del cobre, que son los más conocidos, los podemos encontrar, como ven ustedes ahí, como un elemento nativo, es decir, vemos la pepita de oro, esos famosos vecinos que iban y andaban buscando oro allá, que escuchamos en el viejo este de los Estados Unidos, ¿no? De los gambusinos, de que iban a un río, sacaban una pepita de oro y con eso. A eso se le llama elemento nativo, es decir, se encuentra en una estructura totalmente donde tiene una alta pureza del elemento, como es el caso del oro. O bien se pueden encontrar como óxidos que tienen como fundamento el oxígeno. Ahí es una combinación de, por ejemplo, el hierro con el oxígeno, y ya es un óxido. Pero ese óxido además puede tener otros elementos como el manganeso, como el silicio, como el fósforo, pero sigue siendo un óxido, sigue siendo una roca que va a ser procesada para separar y obtener cada uno de los elementos. O bien como nitratos, que de su fundamento es el nitrógeno, o como un sulfato, que su base es el azufre, el sulfuro, que también es la base del azufre, los boratos, donde tienen calcio, tienen magnesio, boro, y así reciben estos nombres todos los minerales, muchachos, ¿sí? Carbonatos, fosfatos, silicatos, etc. Y ellos son, con esos nombres de lo que estamos hablando, son de rocas que están en la naturaleza, que el hombre utiliza para fabricar algún producto. Aquí les menciono como ejemplo el azufre, el oro, la plata, el cobre, son nativos. ¿Cuántas veces vamos aquí al mercado de dulces o a algún lugar donde venden artesanías y nos venden un cuarzo que para la buena suerte y que para las energías? Pues el cuarzo no es otra cosa más que un compuesto formado por silicio y oxígeno, ¿sí? O el coltán, que es el nombre artístico, por decirlo de esa manera, que no es más un wolframato y que tiene elementos como el tantalio o el niobio. Por ejemplo, el niobio es un elemento que se puede agregar en una composición química de un acero para fabricar un acero microaliado. Porque ese
esa pequeña cantidad de niobio, y pequeña les digo porque, como ejemplo, un acero en su composición química base, es decir, para que se diga que es un acero, debe de tener hierro, carbono, fósforo, azufre, manganeso, silicio, si no lo he dicho, silicio. Y a esos elementos se le agrega poquitito, y digo poquitito porque hablamos en cantidades que hablamos del 0.01% de niobio, y ese poquitito de niobio en la composición química general le modifica totalmente las propiedades al acero. Ha sido tan bondadosa ese cambio que les puedo mencionar. Si ustedes recuerdan, en los años 20, 40, 50, 60, 70 y tal vez en los 80, en la fabricación de automóviles se fabricaban con aceros que se llamaban nada más al carbono, pero que necesitaban para poder tener la resistencia, por ejemplo, para en un accidente buscar que los ocupantes no sufrieran demasiados daños. Tenían que ser, la lámina tenía que tener un espesor mínimo de unos 3 milímetros, y ese era un acero al carbono. A partir de los años 80, 90, 2000, que se investigó y se le comenzó a agregar este elemento que les menciono, el niobio, el vanadio principalmente, se fabricaron aceros microaliados. Y ese acero microaliado tuvo la bondad de que ahora los automóviles alcanzan velocidades más altas. Y una persona que va ocupando un automóvil a una velocidad más alta tiene más riesgo de que en algún momento en un accidente sufra heridas más severas, incluso hasta la muerte. Y entonces el hombre, los científicos en el estudio de estos aceros microaliados han logrado que la lámina que se le pone al automóvil, la carrocería, en lugar de ser de 3 milímetros, sea menos de 1 milímetro, y tiene resistencias más altas que los aceros antiguos. Y con esa cantidad tan pequeña que les menciono, claro, lleva un tratamiento. No es nada más así como en la receta de cocina, que si voy a cocinar el caldo y voy y le pongo sal, sí, agarra sabor, pero luego ya que le ponen, no sé, alguna especie allí y sabe mejor y gusta más. O sea, acá es igual, o sea, es una receta, pero que hay que ponerle algunas cositas. ¿Sí? Bien, entonces, dejando de lado un ratito la cocina y los automóviles, los minerales pueden ser de 3 tipos. Ahí pueden ver ustedes metálicos, no metálicos y energéticos. Ya mencionamos un poquito. Y esos minerales nos da la oportunidad de obtener materiales. Materiales, hay 3 grandes familias, ¿sí? Que son los metales, los cerámicos y los polímeros. Cuando hay una combinación, por ejemplo, de un metal con un cerámico, se le llama material compuesto metal cerámico. O si hay una combinación de un cerámico con un polímero, es un material compuesto cerámico polímero. Eso significa entonces que la base fundamental de estos materiales que se han obtenido en el transcurso de la historia han sido de mucho beneficio, y todos recordemos partiendo de los minerales. Los metales, pues ejemplos que he mencionado, las láminas de los automóviles, las ventanas de nuestras casas, ¿sí? Los cerámicos,
las ollas las tazas, los platos, todo eso es cerámico, ¿sí? Y polímeros, pues los envases de las cremas, el mango del cepillo dental, la llanta de nuestro automóvil, el tablero del automóvil, todo eso estamos hablando de polímeros, es decir, todo lo que conocemos como plásticos, ¿sí? Y metales, todo lo que conocemos como el fierro, el aluminio, el cobre, ¿sí? Y los cerámicos, pues lo que utilizamos, como les mencionaba, o sea, productos como esas tazas que utilizamos, todo lo que tiene que ver con materiales que se utilizan para fabricación de insumos pues valga la redundancia de esa palabra, de cerámica, ¿sí? Y pues ya lo he mencionado, nada más para reafirmarlo, los minerales se obtienen de las rocas y los minerales que se encuentran ubicados en la corteza terrestre. Recordando un poquito, nuestro planeta tiene esa corteza que está subdividida en otras capas, un manto y un núcleo. Pero de esa corteza es donde provienen todos los minerales, todos, ¿sí? ¿Y quién se encarga de estudiarlos? Hay una rama de la ciencia que es la geología. Y esta rama de la geología es la que se encarga de estudiar a los minerales. ¿Qué características físicas, qué características químicas, ¿sí? ¿Qué características eléctricas, qué características magnéticas? Para poder decir el geólogo en qué lugar de la corteza terrestre es susceptible de poder extraer el mineral para utilizarlo en la fabricación de los materiales, ¿sí? Entonces la geología no es más que el estudio de la Tierra, que proviene de dos palabras, que es geos y logos. Y entonces nuestro planeta nos da, afortunadamente, mucho de esto. Y la geología, a partir de conocimientos de la física, de la química, de la biología, de las matemáticas, puede ayudar a encontrar esos minerales en el lugar en que existen a través de varias técnicas, de varios métodos, de varias estrategias, como es la geofísica, la geoquímica, la mineralogía y la petrografía o la paleontología. Han escuchado que hay personas paleontólogos. Pues primero tuvieron que estudiar geología para poder dedicarse a la paleontología. Yo ahí resalto la mineralogía y la petrografía porque, bueno, es donde tengo un poco más de conocimiento de la mineralogía, que va a ser la que a partir de allí determinar aquel lugar que es idóneo para poder extraer minerales, ¿sí? Los minerales, como ya menciono, hay de aluminio, de obtener aluminio, para obtener cobre, para obtener hierro, para obtener el manganeso, principalmente los metales, que es donde más conocimiento puedo decir que tengo. Y los minerales, de acuerdo a sus propiedades, presentan un color, un brillo, hasta un sabor, una dureza, caras, que era lo que yo les mencionaba, o sea, esa estructura atómica muy bien definida, muy bien ordenada, nos presenta generalmente en forma de cubos todo ese acomodo que tienen los átomos en los minerales. Y aquí hay un ejemplo, ¿sí? Ustedes pueden apreciar allí en las figuras cómo tienen esas caras formando formas geométricas muy bien establecidas. Y esa es la característica, porque los átomos están acomodados de tal manera que dan pie a la parte visual que nosotros vemos, esas caras.
Ingeniero, entonces la no sé si mineralogía, es pues no es posible. otra cosa. Hay un chico que levantó Sí. la mano, Rosalío, a ver si quiere hacer su pregunta porque tiene levantándola ya hace rato y quería ver si quiere hacer la pregunta de una vez. Rosalío. Adelante. Tengo una pregunta que si Minecraft podría estar así como que relacionado con esto. ¿No se escuchó? ¿Puedes repetirla? Maestra Tania, ¿me puede retransmitir la pregunta? Se cortó. Se cortó a todos, por eso se la puede repetir. Creo que pregunta que si el juego de Minecraft está relacionado con la mineralogía. El término de mine, que mencionaba como un vocablo celta, ¿a ese se refiere? Es que hay un juego que se llama Minecraft. En juego sí me van a perdonar, no conozco. Se tendría que verlo y conocerlo. No, pero sí tiene que ver. No sé si en ese contexto, sí, no. Nuevamente repites, por favor. Es que hay un juego que se llama Minecraft. Y es que no sé si está relacionado con esto. Es que se trata de creatividad, de minería, así de como que tipo minerales y cosas así, pues. Mira, mientras vamos platicando, déjame buscar ese juego. Me imagino que lo puedo ver en el internet. Tendría que verlo para decirte, porque sí, en juegos, yo desde el Tetris nunca jugué, no, la verdad no sé. El Nintendo nunca supe qué era. Ahora mis nietos son los que me dicen que sí juego con ellos, pero pues me ganan y tienen 4 años. Ahí sí, en ese contexto sí, no sabría, pero ahorita buscamos. Minecraft, ¿dices que se llama? Minecraft. Minecraft. Por el término probablemente sí, vamos a ver que veo ya aquí ya. Creo que no, ¿eh? Por lo que veo en los videos aquí ahorita en internet, creo que no. Si me das unos minutos, ahorita lo vuelvo a ver y te digo. ¿Ok? ¿Te parece bien? Sí. Muy bien. La mineralogía es como menciono, en el ámbito escolar, en el ámbito científico, es el estudio de las rocas para la obtención de materiales que van a ser utilizados por el hombre en alguna aplicación. Maestro. No sé si con eso me quedaba explicado. Sí. Tengo una pregunta. ¿A qué hora se acaba la clase? Ya estamos por terminar. Unos poquitos minutos, ya casi terminamos. Muchas gracias. ¿Sí? No sabía a qué hora. Muchas gracias. Entonces, sí, como ustedes pueden ver en las fotografías, la mineralogía se refiere a minas. Hemos escuchado minas de oro, minas de plata. Vamos acá a Guerrero, a Taxco, y hasta podemos recorrer una mina aquí en Michoacán, aquí en una localidad, bueno, es del Estado de México, El Oro, pero en Tlalpujagua, allí hay una mina, en el estado de Guanajuato, en Zacatecas. Hay muchas minas y actualmente pues están siendo explotadas, así se dice, donde sacan el mineral. Y de ahí proviene pues la palabra mineralogía, pues de mineral. ¿Sí? Y nada más como información, aquí en México, para que ustedes nada más tengan un poquito, México es el primer productor de plata, el número 11 en cobre, el primero en bismuto, el número 8 en manganeso. Nada más es información. Aquí en México hay una gran cantidad de minerales que son explotados.
Ejemplo, cuando van a Lázaro Cárdenas, que está la siderúrgica, allí se utiliza mineral de hierro para fabricar el hierro o el acero. Y esto es a partir de lo que conocemos como yacimientos minerales. Yacimientos es el lugar que el geólogo determina que tiene las características para poder sacar de ahí las rocas, las piedras y poder procesarlas para obtener ese material. Y esos procesos tienen que ver con el fuego, con el agua y con la electricidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace primero? Se localiza, se hace un estudio, un análisis financiero, técnico, de lo que llamamos yacimiento, que el yacimiento tiene una mena. Una vez que se decide que es un lugar bueno para sacar mineral y procesarlo, se comienza la extracción. Y una vez que es extraído, se utiliza ya sea un método que tiene como energía el calor o un método que tiene como vía de separación el agua o un método que utiliza la electricidad, y eso se conocen como método pirometalúrgico, hidrometalúrgico o electrometalúrgico, que tiene todo un estudio. Un ejemplo, en la figura ustedes ven, por aquí es para obtener aluminio. El mineral se llama bauxita y es encontrado y después es llevado por trenes, por barcos, por camiones, a un lugar donde va a comenzar un proceso, donde se tritura, se hace pequeño. Luego que está triturado, se le agrega sosa, cáustica, y cal, y agua caliente. Y todo después eso se lleva a un proceso de filtrado. Es decir, se separa lo que no tiene porcentaje alto de aluminio contra lo que se llama ganga, así se le dice. O sea, es el residuo, es lo que no sirve, es lo que se va a utilizar en otras cosas. Y luego se vuelve a filtrar y se vuelve a agregar agua y ahí se lleva a un fenómeno que se llama precipitación. Precipitación es que las piedras pequeñas que ya fueron trituradas se vayan al fondo de la tina y que quede lo que se va a sacar en la parte alta o inverso. Depende de la densidad. A partir de allí se hace un filtrado. Un filtrado es como cuando se muele el jitomate en la licuadora y para la sopa y se lleva a un filtro, ¿cómo se le llama? Se me olvidó. Al que tiene una malla y se pasea el jitomate y se quedan las semillas arriba. Eso es el filtrado. Un colador, exactamente. Muchas gracias. A un colador. Eso es filtrar, ¿sí? Separar las partes más gruesas, más grandes del líquido del jitomate. Entonces, eso se hace con la bauxita que ya va. La bauxita normalmente cuando sale en forma de roca puede tener entre un 35, un 40% de aluminio, y cuando ya va en ese filtrado puede tener un 70, un 75, un 80. Y después se lleva a un horno, y de ese horno ya tenemos un mineral que se llama alúmina. Y eso después por reacciones eléctricas se obtiene el aluminio, que es la parte del lado derecho de la figura, a partir del uso de la electricidad y de algunos líquidos conductores que se llama electrolisis. Y bueno, el aluminio tiene tantas aplicaciones como la fabricación del papel aluminio para conservar los alimentos, partes de un motor de automóvil, las latas de refresco, argollas, en la industria aeronáutica, en partes de avión, de cuestiones estéticas en estadios, en la casa, utensilios para la casa, en la industria automotriz. Entonces, para fabricar herramientas o adicionar en los aceros llevan aluminio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les menciono el cemento. ¿Cuál es el camino que sigue? De ser un mineral, ¿sí?
se le agrega mineral de fierro, es triturado, es decir, es molido, se le agrega caliza, arcilla y después se vuelve a moler. Después se lleva a unos silos, a unos recipientes, contenedores, es calentado en un horno y enfriado y se obtiene un producto que se llama clinker. Ese clinker es lo que me va a dar la oportunidad de llegar al cemento. Una duda, maestro. Y ese cemento que proviene de un mineral, ¿sí? ¿La sal para Sí, adelante. la salud o no? ¿Las qué? Si la sal es mala para la salud. ¿Vuelves a repetir la pregunta, por favor? Si la sal es mala para la salud. No alcanzo. Sí, la salud es mala en exceso. Cuando consumen mucha sal, es malo. ¿Sí? En cantidades moderadas, ya, por ejemplo, las mamás en casa, pues ya tienen, le decimos la sazón, ya saben cuánta sal es la que le pueden poner, pero, por ejemplo, comer muchas sabritas, muchas papitas, muchas cosas de esas, malo, porque tienen demasiada sal para el organismo. Así es que recomendación, coman papas a la francesa, nada más un rato, digo un día a la semana, no todos los días, ni 3 veces al día. ¿Sí? ¿Y el azúcar? La azúcar también es mala. Cuando es en exceso, sí. Porque te puede causar una enfermedad que se llama diabetes. Y la diabetes es muy difícil de curar. Gracias. Entonces, azúcar, sal, carne. La carne, si se consume en exceso, en mucha cantidad, pueden llegar a tener obstrucción de arterias porque provocan mucho también el colesterol por los minerales que pueden llegar a tener. Así es que tengan cuidado, no coman demasiado de una sola cosa. Cambien, coman frutas, legumbres, granos, carne, sí. ¿Qué les recomiendo yo? Que es la menos dañina, carne de pescado. Pero también hay que comer puerquito, ¿eh? Las carnitas están muy sabrosas. A mí me gustan, pero nada más como unas 2 veces al año. Así es que cuídense. Hablábamos del cemento. El cemento nos sirve para construir nuestra casa, ¿sí? Para construir puentes, para que pasen los carros por los ríos, ¿sí? O edificios, o para divertirnos. Esos edificios cuando vamos allí ¿qué están viendo ahorita? Una alberca, ¿sí? Y esa alberca tiene piso y tiene losetas de estas de mosaicos que con las que las adornan, pues son fabricadas a partir de un mineral. Con el cemento le agregas arena y grava y se convierte a algo que se llama concreto y eso es lo que le da todo esto. Y aquí les voy a volver a poner simplemente otro video de cómo se fabrica el vidrio para brisas para los carros. Se cargan en una cubeta mediante una tolva. Ahí pueden ver cómo a unos 1500 grados. A continuación pasa a una zona de enfriamiento donde cómo inicia con polvo de sílice, que así se llama, para fabricar el vidrio, y cómo se utiliza el calor con temperatura para fabricar un vidrio. ¿Quién de ustedes imaginaba que el vidrio era un mineral? Porque es un mineral, nada más que en forma transparente. Este material combina las propiedades del vidrio, tales como transparencia y cualidades ópticas, así como elasticidad y resistencia. Para conseguir un parabrisas laminado, primero un plotter raya el vidrio con una rueda y con un soplete sigue la línea marcada.
Con una Ya casi sacudida o presión, presión, se completa el corte. No sé, maestra Tania, del tiempo, Los si hay bordes límite. irregulares del cristal son pulidos con Unos minutos más, estamos bien. Se limpia con agua jabonosa y más tarde se rocía con una mezcla para evitar que se pegue a otra lámina. Coloca una segunda lámina para seguir el proceso, aunque serán separadas a posteriori. Se serigrafía el borde del vidrio, que más adelante será la parte interior del parabrisas. A continuación, los cristales se colocan en un molde con la curvatura deseada y son introducidos en un horno que los calienta a 750 grados centígrados. De esta manera, el cristal adopta la forma del molde. El vidrio es enfriado lentamente para que se adapte a la forma definitiva. Se dispone una lámina plástica de PVB sobre uno de los vidrios recién hecho y se coloca otra pieza de vidrio idéntica a la anterior sobre el vinilo. A continuación, se ejerce presión para eliminar las bolsas de aire que puedan existir entre las diferentes capas. Con un horno a presión, se elimina el resto del aire que pueda existir y se inspecciona detenidamente cada parabrisas, buscando algún tipo de malformación. Una vez comprobada su resistencia, obtenemos el parabrisas en perfecto estado para ser instalado en nuestro automóvil. Pues, muchachos, esta es mi presentación. Espero les haya gustado. Por su atención, muchas gracias. Y recuerden esa frase que dice allí: el éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Algo que están haciendo ustedes en este momento, en un día que no es de escuela. Los felicito. Y es mi presentación. Si hay alguna pregunta adicional o algo. Sí, ahí está Rosalío, adelante. Entonces, ¿Minecraft sí estaba relacionado con el tema o no? Es que hay muchos minerales. No, lo que he visto ahorita en video, no. ¿Habla de muchos minerales? Sí. Sí, es que la palabra mina es así como de que una parte esencial del juego es minar. Pues entonces, como te digo, si como no conozco el juego, tendría que verlo. Pero ahorita yo lo que vi, según yo, no. Pero tú que sabes más, nos puedes enseñar y tal vez sí tenga que ver, nada más que yo no lo conozco. Es ¿Sí? que en el juego hay... Si habla de minerales. Sí. Es que hay muchos, hay carbón, hay hierro, hay cobre, hay diamante, hay oro y obsidiana. Ah, pues entonces sí tiene que ver con minerales. No, si te está hablando de oro, de hierro, de aluminio, de carbono, sí hay. Entonces sí tiene que ver. ¿Sí? Y perdón por mi ignorancia de juegos, ahí sí la verdad, soy totalmente desconocedor. Sí, ahí nos ganan los chicos, son más activos. Pero si te habla de eso. Sí. Sin duda, maestra. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, chicos, muchachos, niños? No. No. Ni por curiosidad, pues yo aquí tengo una geoda de amatista que también tiene que ver con cristales. A mí me gusta mucho ese tipo de pláticas. Estaba muy concentrada con lo que decía el maestro, el ingeniero, porque él es el experto en esto. Yo creo que le falta una segunda parte en algún momento para que nos explique más a detalle algunas características de ese tipo de minerales que sé que usted estuvo dando. Maestro José, ingeniero, muchas gracias por la plática el día de hoy. Fue muy lúdica, porque los niños le estuvieron participando, muy participativa también en algunos momentos. Rosalío, sigue con su inquietud y Rosalío, adelante. Es que ahorita que mencionó la amatista, acabo de recordar que también hay amatista en el juego. Ah, perfecto. Entonces sí tiene que ver con minerales. De hecho, sí tiene que ver porque los he checado. Sí. Bueno, pues hay que invitarlo a que nos dé una plática sobre juegos de ahí. Sería muy interesante. Bueno, pues entonces ante el éxito de la charla.
Ingeniero, pues darle las gracias por la participación y pues seguimos en contacto y agradecerle sobre todo su calidad humana, su prestancia a esto, a pesar de que está ahí en el prejubilatorio y siga participando con nosotros. Muchísimas gracias. Está Pilar, pide la palabra también, y está Erika también. Pilar, adelante. Todo gusto, maestra. Sí. Que si todo, como la madera y así, y los metales y así, son minerales, y gracias por este tema nuevo. La madera no es un mineral, es otro tipo de material que también obtenemos de la naturaleza y que tiene características diferentes a los minerales. Entonces la respuesta es: la madera no es mineral, es una sustancia orgánica, porque la madera tiene mucho carbono. Por eso cuando hacemos fogatas puede hacerse una alumbrada, como decíamos antes. Fátima. Bueno. Sí. Erika, adelante. Más para dar las gracias. Estuvo muy interesante y pues un gran saludo y bonito fin de semana. Adiós. Muchas gracias, igualmente, maestra, un honor y muchas gracias. Bueno, agradecidos por toda esta charla. Muy buenas tardes y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Adiós. A todos, adiós. Adiós. Adiós, maestra. Hasta Adiós, luego, maestro. chicos. Adiós. Que te vaya muy bien. Que ganas a la escuela.